Éxitos. Son las 4:30 de la tarde. Hace algunos días, la semana pasada, estuvimos conversando acerca, y a propósito más bien de un caso que habíamos leído en la prensa internacional de una persona, un muchacho que se había sometido a un cambio de sexo, un tema de identidad sexual, y posteriormente se había arrepentido. Hoy hemos querido justamente seguir abordando ese tema. La semana pasada lo hicimos con el médico español, Iván Mariño, quien él nos comentaba que en sus años de experiencia trabajando con ese tipo de procedimientos y había atendido unos 4.000 casos, dice, ninguno se había arrepentido del paso que había dado. Pero bueno, teníamos el caso de este muchacho, una muchacha que sí se había arrepentido. Vamos a ver si tenemos el nombre en los próximos minutos para darles el dato completo. El hecho es que hoy hemos querido abordar este tema desde otras aristas. La arista psicológica, qué pasa con una persona, qué pasa en la mente, en la psiquis de alguien que pasa por ese procedimiento y en un momento determinado pues se echa para atrás. Justamente para abordar este tema tenemos en línea telefónica al doctor Gilberto Aldana. Él es doctor en psicología, psicólogo clínico de salud y sexólogo y presidente de la Sociedad y Fundación Venezolana de Psicología de la Salud. Además es jefe fundador del Servicio de Psicología Clínica y de la Salud del Hospital Vargas de Caracas. Doctor Aldana, gracias por atendernos y por acompañarnos aquí en Agenda Éxitos. Le saludo Unaya Menábar. ¿Cómo está? Mi apreciado Unai, ¿cómo estás? Como siempre Chévere, es un muy bien. placer poder compartir contigo, bueno, con Albani, que sé que está presente siempre en nuestros corazones en este programa. Así Y es. bueno, qué Hoy tenía interesante tema. otro compromiso, tuvo que salir No, antes de tiempo, pero bueno, aquí está aquí acompañándonos está. también. Mira, sí, oye, muy interesados en saber qué cambio puede haber o qué impacto puede tener en una persona que en un momento determinado pues siente que no se siente identificado con el sexo con el que nació y decide cambiarse y hay un proceso luego de arrepentimiento. No sé, ¿cómo se lidia con todo eso, Aldana? Bueno, fíjate algo. Hace un par de años en el Hospital Vargas de Caracas fuimos fundadores de una unidad de atención interdisciplinaria de personas transexuales. Se llama Unitrans. Ok. Ahorita está un poquito dormida este programa. Pero en su momento éramos diversos tipos de especialistas. Estaba cirugía, estaba urología, estaba endocrinología, psicología, psiquiatría, para poder acompañar a estas personas que tomaban la decisión de cambiar de su sexo, Ujú. desde el punto de vista ya de intervenciones médicas, ¿no? ¿Qué pasa? Esto existe un protocolo que implica desde un primer momento la atención psicológica para nosotros poder ayudar, acompañar a esa persona en lo que implica todo este proceso que primero empieza con la atención psicológica, descartar algunos problemas psiquiátricos, después pasamos a la hormonización que es a través de endocrinología, hasta que finalmente llegan al cuadro quirúrgico. Muchas veces los pacientes llegan con una actitud, de hecho no sé si llaman los pacientes, las personas llegan Ujú. con esa intención, esta motivación de querer pasar al último paso que es el aspecto quirúrgico. Y de ahí viene la importancia de este acompañamiento psicológico para nosotros poder garantizar, acompañar a esa persona de que esta es la verdadera decisión que va a traerle bienestar a su vida, porque aquí hablamos de esa identidad, que Claro. yo me siento desde el punto de vista de mi identidad sexual. Y aquí en ¿Sí? Venezuela se hacen, la parte quirúrgica se practica en Venezuela. Sí se ha hecho, y Ok, mire, yo he tenido personas que han tenido, por eso no los llamo pacientes, porque sí. son hasta más normales que uno, ¿sí? Son personas que se han sometido a todo este proceso, a veces un poquito largo, eso sí, no puedo decir aquí en Venezuela, y en el ámbito público, mira, son personas que son sumamente felices, que hacen su Ujú. vida, por eso es muy importante saber que ciertamente, así como hay personas normales, que en cuanto a lo que es su identidad sexual, y eso tiene que ver con un aspecto ya biológico, o sea, hay una cosa en el cerebro que, bueno, la persona, yo nací con mi característica de hombre, pero psicológicamente, mentalmente, Sí, yo no me me siento. considero mujer. Exacto. Entonces, bueno, si existen estos procesos para poder acompañar a esta persona a lograr lo que esa persona se identifica, muy bien. Pero también hay personas que ciertamente tienen problemas o trastornos psicológicos, trastornos psiquiátricos, que te plantean esta situación. Y por eso la importancia de la dimensión psicológica, de la atención psicológica para nosotros poder garantizar, hacer esta diferenciación entre la persona que lo está haciendo porque es una convicción y ciertamente es algo que tiene que ver con su constitución como persona, o es alguien que lo está haciendo o que lo quiere hacer bajo un problema psicológico psiquiátrico. O que a Que lo por lo mejor es general, más producto de alguna especie de presión externa o de moda o yo qué sé. no, mi No experiencia sé ha sido si hay más que algo de eso todo, o es mi, banalizar el tema.
Mi experiencia ha sido que son personas que tienen problemas desde el punto de vista psicológico, trastornos que entonces están interesados en hacer este cambio y esos son los que primero pueden echarse para atrás. Claro. Y aunque no es la mayor parte de los casos, es importante decirlo, son casos, bueno, yo pudiese decir hasta que aislados, pero es porque el mundo médico se ha blindado en todo lo que implica el procedimiento, el protocolo. Y ahí viene mi advertencia, Unai, muy importante para las personas que nos escuchen. Hay movimientos que intentan quitar la atención psicológica, que parece que esto no es lo más importante, que lo más importante es si es la persona desea hacer el cambio. Entonces, bueno, si tú quieres hacer el cambio, vamos con la hormonización, con los endocrinólogos y después pasamos a la cirugía. Como apurar el paso, ¿no? Apurar esta decisión. ¿Y cuánto tiempo puede llevar todo eso? Y le pregunto lo del tiempo porque muchos son procesos que comienzan desde la infancia y se busca hacer antes del desarrollo para que el tema hormonal pues vaya más acorde con, digamos, con lo que se quiere lograr antes de que ya terminen de desarrollarse las características de hombre y mujer. Pero claro, es una lucha contra el tiempo también. Sí, pero en el caso de la adolescencia, en el caso de la niñez, ahí es cuando yo más sugeriría el acompañamiento psicológico, porque ¿qué pasa? Ahí complejizamos más la situación, porque muchas veces nuestros adolescentes tienen a veces ciertas confusiones en cuanto a su identidad sexual, en cuanto a su preferencia sexual, que identidad sexual no es lo mismo que preferencia sexual. Okay. Entonces, claro, ahí lo que pueden hacer es confundir un poco más la cosa. Claro. Entonces, no estoy diciendo con esto que nos deberíamos negar a este procedimiento. Mi sugerencia siempre es el acompañamiento para nosotros estar seguros, para nosotros poder prestar ese apoyo profesional psicológico de que la persona está tomando la mejor decisión. En el caso de niños y adolescentes y en los que son más adultos, con la pregunta que me hiciste de más o menos cuánto tiempo, bueno, yo he tenido personas que han pasado 8 años hasta llegar finalmente al proceso quirúrgico y tienen una vida espectacular. Hay otros que es menos tiempo. Claro, sí. Cuando estoy hablando hace 8 años, estoy diciendo que es un paciente que atendí, bueno, hace más de 10 años. Hay personas que han durado 2 años, 3 años, 4 años también. Eso en el ámbito público, ¿sí? Entonces, claro, pero sí han logrado este procedimiento. Perfecto. Entonces, la sugerencia aquí es tratar de respetar el protocolo que está vigente en estos momentos y donde es un equipo interdisciplinario, porque ¿qué pasa? Ya después que se hacen estos cambios quirúrgicos, ya es muy... Son irreversibles. Estos son los titulares más destacados por... Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Bueno, equipo ganador, vehículo ganador. Por eso te invitamos a que te unas al equipo de Chang'an Auto, que además es el vehículo oficial de la Vinotinto. Disfruta de vehículos de alta calidad respaldados por un servicio postventa garantizado con un amplio stock de repuestos originales y una garantía que te da tranquilidad. Además de una sólida red de 10 concesionarios a nivel nacional. Chang'an Auto Venezuela. Innovación, tecnología y seguridad en cada kilómetro. Bueno, y antes sufrías si te perdías ese juego de tu deporte favorito, ¿verdad? Bueno, hoy puedes vivirlo donde y cuando quieras. ¿Y es que tu mundo cambió? Inter también. Sabemos que nuestra señal, nuestra fibra, nuestra cobertura, nuestra banda ancha, nuestro contenido y nuestro servicio son fundamentales para que tu mundo crezca. Por eso estamos constantemente innovando para darte lo mejor. Inter, tu mundo, nuestro compromiso. Encuentros de opinión. Tertulias en Agenda Éxitos. Seguimos conversando con el doctor Gilberto Aldana, doctor en psicología, a propósito de
en esos casos que pudiera aparecer un arrepentimiento en el cambio de sexo, como veíamos hace algunos minutos por este titular que nos daba cuenta la revista National Geographic de una persona trans, un niño que había hecho el cambio de sexo, Avery Jackson, que a los 9 años pues decidió pasar por ese procedimiento. Bueno, 7 años después pues se arrepintió de haberlo hecho. Y nos decía el doctor Aldana en la parte anterior que bueno, que esto es un proceso que lleva tiempo, en algunos casos pues más tiempo que en otros, pero por el que hay que pasar y que no se puede saltar. Le damos la oportunidad, doctor Aldana, de que digamos, concrete la idea que nos estaba comentando en la parte anterior, para luego darle paso al doctor Carlos Trapani para abordar el aspecto legal también de este tipo de situaciones. Doctor Aldana. Perfecto, bueno, y nuevamente gracias por la invitación. Aquí una de las cosas que es muy importante, y fíjate, me llama la atención que estamos hablando de un niño de 9 años. Uh-huh. ¿Sí? Fíjense que así como no es conveniente que los niños sexualicen a esa edad. ¿Por qué? Porque están en un proceso de desarrollo, desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista psicológico también, es lo que yo reforzaba en el anterior segmento, la importancia del acompañamiento psicológico, porque aunque aquí no estamos hablando de sexualidad, de sexualización, sí es de ese acompañamiento porque se supone que estamos en ese proceso de identidad o identificación sexual. Y ahí viene la importancia, y mi sugerencia es que, bueno, como muchos trámites son después de mayor de edad, uh-huh, deberíamos de alguna forma respetar, no dejar de acompañar. Eso sí es muy importante, acompañar a la persona, en este caso el niño o el adolescente, para que cuando ya tenga esa madurez, de que generalmente tomamos la edad de 18 años, pueda tomar esa decisión y recorrer el camino que implica este cambio de sexo. Pero cuando estamos en edades muy tempranas, de niños o adolescentes, hay que tener cuidado de poder tomar decisiones que después va a pasar, como este caso, que insisto, no es lo más frecuente, pero puede pasar. De ahí viene la importancia y bueno, mi rechazo a ese movimiento que plantea de que en estos procesos de cambio de sexo, la evaluación, el acompañamiento psicológico no debería estar presente, porque pueden pasar este tipo de casos. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Aldana, por habernos dado estas recomendaciones. Y es un acompañamiento que seguramente tenga que estar realizando también los adultos que rodean y a ese muchacho o a esa muchacha que toma esa decisión o que está en ese proceso, ¿no? Porque evidentemente también el entorno es fundamental. Pero le quiero dar la bienvenida a esta hora, 4:51 de la tarde, al doctor Carlos Trapani. Él es abogado, coordinador general de SECODAV e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello, además de ser miembro correspondiente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, porque quisiéramos abordar con Trapani lo que es el aspecto legal de esta situación. ¿Hasta qué punto un niño puede tomar por sí mismo esa decisión, si tiene que contar con el consentimiento de sus padres? En el caso de un arrepentimiento, ¿qué se hace con ese permiso que se dio en un momento determinado? Cuéntanos desde el punto de vista legal cómo abordar esto, Carlos. Bienvenido, Carlos Trapani. ¿Cómo estás? ¿Lo tenemos en la línea telefónica, doctor Trapani? Pero yo no lo estoy escuchando. No sé si él nos escuchará a nosotros. Ahí Daniel está haciendo de nuevo la conexión. ¿Nos escucha, Carlos? Sí. Perfecto. Ahorita sí, perfectamente. ¿Cómo estás? Qué bueno. Mira, fíjate, para esta problemática específica hay algunos vacíos legislativos. La ley no te da pautas concretas de qué hacer con respecto a la problemática de cambios de sexo en la niñez o en la adolescencia. Ahí yo quiero partir de una premisa fundamental que tiene que ser la no discriminación. Uh-huh. La persona sigue siendo persona independientemente de sus condiciones de edad, sexo, nacionalidad, origen étnico, incluso orientación sexual. Hay un valor intrínseco que tenemos todos los seres humanos. Y yo coincido con el especialista anterior, bueno, que el tema del acompañamiento es vital en estos procesos. Lo que sí es una tendencia internacional y es donde tenemos que problematizar son con las famosas llamadas terapias de conversión, donde una terapia de conversión se usa como un término general para describir intervenciones que son de naturaleza muy amplia, en las cuales se tiene la creencia de que la orientación sexual o la identidad de género de una persona se puede y se debe cambiar. Entonces, estas prácticas apuntan, entre otros elementos, a temas psicoterapéuticos, a intervenciones médicas, intervenciones basadas en la fe. Entonces, bueno, ahí hay que estar como muy atentos, bueno, a que estas terapias, bueno, pueden violar la integridad o la dignidad de las personas. Entonces, sí, claro, pero estamos hablando de la toma de una decisión de a lo mejor de un niño 9, 10, 11 años. La ley que, digamos, ¿hasta dónde permite que una persona de esa edad
tenga la capacidad para tomar una decisión tan grave como esa, tan Fíjate, determinante, Carlos, tan definitiva. claro, pero el ejercicio de este derecho, de este rol, es progresivo. Ok, Evidentemente, niños a temprana edad no tienen la madurez, la conciencia, el desarrollo evolutivo para tomar una decisión de estas naturalezas. Entonces, ahí hay que hacer el proceso de acompañamiento, de orientación, ver cómo es su entorno familiar, su entorno escolar, su entorno comunitario, cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus miedos, y en función de eso dar el acompañamiento idóneo, tanto para el niño como para la familia. Yo creo que ese es el reto y ese es el desafío, entender desde un punto de vista de derechos, desde el punto de vista de la dignidad. Lo que yo estoy haciendo la advertencia es que, bueno, que esas famosas terapias de conversión, bueno, hay que verlas con cuidado porque patologizan el tema de la orientación sexual y así es. pretendemos que con métodos psicoterapéuticos, con métodos médicos o intervenciones basadas en la fe, bueno, podemos cambiar la orientación sexual de una persona. Ahí es fundamental conocer al niño, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus intereses y con ayuda especializada, bueno, hacer el proceso de acompañamiento. Claro. Fíjate que Todo esto hoy, vino, no sé si escuchaste al principio del programa, hablando del caso de un niño que había, digamos, se había arrepentido de la decisión que había tomado cuando tenía unos 9 años aproximadamente. Aun cuando tuviera, por ejemplo, consentimiento de los padres y hubiera pasado por todo ese proceso, luego, desde el punto de vista legal, él pudiera alegar en su defensa, bueno, es que yo estaba inmaduro, yo no era consciente plenamente de lo que estaba haciendo y de alguna manera dar pie a algún tipo de demanda, de reclamo hacia las personas que actuaron alrededor de él. bueno, habría que ver como mayores detalles de los casos, pero evidentemente Sí. si el proceso de intervención es irreversible y hay este arrepentimiento, por Ujú. así decirlo, Sí. habría que ver las condiciones en las cuales existieron estos procedimientos y estas intervenciones. Ahí por eso insistimos en el tema del consentimiento y el nivel de información y acompañamiento. Sobre todo entender que el ejercicio de derechos en cualquier área es progresivo y lo ejerce en función a su edad, a su madurez. No es igual la opinión que puede tener un niño en edad preescolar a la que Claro. puede tener un adolescente. Claro. Se entiende que en la medida el niño crece, evoluciona, se desarrolla, va a tener mucha más autonomía para tomar decisiones y evidentemente para asumir las consecuencias de las decisiones que está tomando. Pero es un proceso. Así es. Entonces, Bueno, ahí incluso la cuando uno habla de recomendación. adolescentes, pareciera que fuera, y no es lo mismo un adolescente de a lo mejor de 11, 12 años que un adolescente de 16, 17. O sea, hay un mundo de diferencia en 4 años, en 5 años, que separa, y ambos se enmarcan dentro del término adolescente, pero hay notables diferencias entre unos y otros, ¿no? Incluso es distinto un niño de 1 año y medio al niño que está en 2 años. O Absolutamente. sea, evolutivamente hay cambios, lo que hay que estar muy atentos de poder no hacer intervenciones que generen daños irreversibles Sí. o condiciones que sean irreversibles, para no hablarlo de daño. Y bueno, ahí el proceso de escucha, de participación, de acompañamiento es vital y es fundamental. Lo que no podemos utilizar la violencia en función a querer cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, sea Absolutamente. adulto o sea un niño, Sí. porque más allá de mi orientación sexual, soy un ciudadano que tengo derechos. Absolutamente. Yo puedo no necesariamente coincidir con tu punto de vista, pero tengo el deber de respetar. Ujú. Carlos, nos quedan apenas segundos, pero desde el punto de vista legal, en Venezuela, ¿cómo estamos en materia, en esa materia? O sea, no sé, ahí se está estudiando, se está analizando, alguien se está ocupando de este tipo de temas, estamos más avanzados que los demás países de la región, más No, atrasados. en este tema tenemos un estancamiento. Yo creo que Ok. este tema tiene que ser de debate público, sin complejos, sin prejuicio y poder tomar decisiones que favorezcan el mejor ejercicio de derechos de las personas, que mayor fortalezca su dignidad, que genere mayores espacios de protección. Pero ahí nos queda un trecho que avanzar y bueno, no es un tema de debate público. Yo creo que ahí el Estado tiene que desarrollar marcos jurídicos que den respuesta a estas interrogantes que no son sencillas de responder, pero hay que buscar alternativas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético y sobre todo desde el punto de vista humano. Y que la ciencia y la tecnología para estos casos, bueno, tengan un componente ético y valor al individuo como sujeto. Sí, y por lo pronto que al menos se hable y se discuta abiertamente, de tipo que no se convierta en un tabú o en un tema del que no se habla. O sea, Y todos estos temas hay que hablarlos así con es. respeto,
no tengo que imponer mis ideas, pero tengo que tener la apertura, poder escuchar todas las posiciones y en función a eso tomar decisiones que Así más favorezcan y más protejan a los niños. Bueno, ese es el objetivo justamente de hacer este tipo de programas. Muchísimas gracias, Carlos. Carlos Trapani, él es abogado, coordinador general de SECODAP e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Católica Andrés Bello. Noticias al día.